Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Bien y usted? Profe. Bien, por Buenos dicha. días, profe. ¿Y Buenos qué días, tal profe. hoy? ¿Todos bien? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Usted? Bien, bien, aquí en carreras. Sí, esto yo me imagino que ustedes han estado igual, que ha sido un semestre bastante fuera de lo común, ¿verdad? Para todos. Pero bueno, lo importante es que nos hemos ido adaptando y haciendo lo mejor que se puede, ¿verdad? La clase que nos toca hoy tiene que ver siempre con metabolismo. Como les había comentado la vez anterior, esta parte es un poco, alguien diría, espesa y compleja, por lo tanto, y tenemos muy poco tiempo para verlo. Entonces, no podemos esperar ver con detalle muchas cosas, sino más bien tener como una visión global de rutas que son importantes. Si alguien me puso en el chat que si puedo grabar la clase, sí, ya la estoy grabando. La vez pasada no se grabó porque asumí que estaba puesto para grabar y no fue así. Pero bueno, igual no nos perdimos de mucho porque lo que habíamos hablado está en el capítulo 16, que es un capítulo que necesitamos que ustedes se lean, que estudien. Aparte de las laminitas que les voy a pasar, que son los diagramas que tienen que ver con las rutas. Entonces, para tratar de hacer la clase un poco más amena, donde todos hagamos algo, porque si no se vuelve una clase un poco aburrida, vamos a distribuirla de una manera tal que entre todos tratemos de armar el diagrama que teníamos, que les mostré la vez anterior. Voy a ponerles el diagrama principal. Vamos a ver, aquí está. Ese es el diagrama que habíamos comentado la vez pasada, ¿verdad? Y entonces decíamos que muchos de los organismos, particularmente los heterótrofos, a partir de la alimentación, vamos a obtener lo que ocupamos, ¿verdad? Lógicamente, bueno, hay que sumarle a eso el oxígeno que estamos respirando, ¿verdad? Que es necesario. Pero digamos que a partir de la alimentación estamos obteniendo prácticamente todas las cosas que ocupamos. Entonces habíamos visto, ¿verdad? Y habíamos hablado de la glicólisis. Si nos vamos a al diagrama, entonces nos damos cuenta que tenemos los polisacáridos y mediante ese proceso vamos a producir ATP, vamos a producir NAD y algo que es muy importante es que obtenemos piruvato. Y después del piruvato, ¿qué sucede? Bueno, se llevan a cabo otros procesos y tenemos la acetilcoenzima A que va a parar ¿en dónde? En el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Cualquiera de los tres nombres se usa todavía. Entonces, claro, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque después de ese ciclo de Krebs o a lo largo de ese ciclo de Krebs, se están generando unas especies que se llaman las especies
reducidas que son introducidas en otro proceso que se llama la fosforilación oxidativa, donde ellas le transfieren al oxígeno, ¿verdad?, esos electrones, y gracias a la energía que se produce en ese proceso, se están generando ATP que ocupamos los seres vivos para dar energía a todos los procesos que hacemos internamente. Ahora, si nosotros nos vamos todavía más atrás, ¿verdad?, podemos observar algunas cosas. Aquí, vámonos otra vez a la alimentación. Por ejemplo, veamos si nosotros ingerimos ácidos nucleicos, ¿qué sucede? Bueno, aquí vamos a generar pentosas, pero no solamente las pentosas se originan por este lado. Vean aquí, a partir de la glucosa, ¿mediante qué? Y aquí está, 1, mediante la ruta de las fosfatopentosas. Ahí generamos esas pentosas, es decir, ¿cuáles serían las pentosas que ocupamos para los ácidos nucleicos? Que ustedes ya saben, ¿cuál sería la principal? ¿Cuál sería la ribosa? Ya lo dije, la ribosa, perdón, se me salió. Ok, entonces, a partir de ahí, obtenemos también las pentosas que nos sirven para los ácidos nucleicos. Entonces, les decía que aquí también, a partir de la glucosa, generamos las pentosas que ocupamos para los ácidos nucleicos a través de la pentosa fosfato. Y si seguimos revisando, observemos aquí las grasas. ¿Qué pasa con las grasas? Bueno, las grasas me van a generar, ustedes ya saben que una grasa está, normalmente los ácidos carboxílicos, los ácidos grasos, están en forma de ésteres, ¿verdad? Muy pocas veces vamos a tener un ácido graso libre. Normalmente están como ésteres del glicerol. Entonces, ¿qué sucede? Esos ácidos grasos que consumimos, el glicerol, vean para dónde viene, ¿verdad? Y al final me ayuda a producir más piruvato, que a su vez genera acetilcoenzima A y entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y además, la otra parte, que serían los ácidos grasos, mediante lo que se conoce como la beta oxidación, genera que los grupos acetilos, que los contienen en ese caso, entonces la acetilcoenzima A, para introducirlos en el ciclo de Krebs. Por otro lado, vean que si nosotros estamos con proteínas, también las proteínas me van a generar piruvato, es decir, los aminoácidos de las proteínas me van a generar piruvato, me van a generar en otros casos acetilcoenzima A, de tal manera que inclusive también aminoácidos entran en el ciclo de Krebs. Vean el centro aquí del ciclo de Krebs, ¿verdad? Donde le va a entrar acetilcoenzima A, pero también que aminoácidos entran. Y aquí se obtienen de nuevo esos agentes que se llaman reductores, reducidos, que son los que después en la oxidación, en la fosforilación oxidativa, se me genera ATP. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a dividir 4 diagramas entre ustedes.
Vamos a ver cuántos tenemos hoy aquí en la clase. De tal manera que entre ustedes, de primera entrada, analicen cada diagrama y después nos den la información que ustedes analizaron de cada diagrama. Vamos entonces a empezar a armar, como decía yo, el diagrama. Entonces, voy a compartir primero la pantalla para que veamos todos el diagrama que nos une, todo lo que ustedes han estado viendo. ¿Ok? Que sería, todo está contenido ahí. Entonces, decíamos, ¿verdad? Vamos a retomar, antes de pasar a cada una de las rutas que ustedes tenían, vamos a retomar la glicólisis. Y entonces veíamos que la glicólisis, ¿verdad? Viene por acá. Ya sea de los polisacáridos o los azúcares que estén, por así decirlo, sueltos en lo que comemos. Nosotros tomamos la glucosa y la vamos ¿a qué? A convertir en piruvato, ¿verdad? Al final la glicólisis se trata de eso, de que obtenemos a partir de una molécula de glucosa 2 moléculas de piruvato y además 2 ATPs y 2 NADPH. Eso es lo que se gana por cada azúcar que ingerimos. ¿Y eso cómo se hacía? Bueno, muy bien. Habían varias reacciones que habíamos comentado la vez pasada, 10 en total, donde tenemos isomerizaciones, transferencias de fosfato e incluso un paso redox, que era este de aquí, donde oxidábamos el gliceraldehído a glicerato, difosfatado, ¿verdad? De hecho, a lo largo de todas esas reacciones que habíamos comentado, hay unas que son reversibles. Por ejemplo, observe la número 2, la 5, porque claro, toda la glicerona pasa a gliceraldehído trasfosfato que sigue la ruta. Luego tenemos esta acá, que es también una isomerización, pasar el fosfato de la posición 3 a la 2. Aquí esta también que coincide con una pérdida de agua. Pero hay otras reacciones que son solamente en una dirección. Entonces, gracias a esas reacciones que son solamente en una dirección, hacen que toda la ruta sea irreversible, aunque en el medio hayan reacciones que sean reversibles. Ahora, algo importante es que desde el punto de vista entonces energético, lógicamente nosotros sabemos que ya son esas reacciones que solo se dan hacia un lado las que dan más energía. Y aquí lo tenemos. El paso 1, el paso 3 y el paso 10. Ahora, algo importante es, bueno, decíamos, la formación del piruvato. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que tanto el piruvato como el NADPH que se está formando aquí, estos dos NADPH, resulta
que luego son transportados a la mitocondria, donde sufren una transformación. ¿Qué es esto que está aquí? Esto sí no lo habíamos visto la vez anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que el piruvato y el NADH, en presencia de oxígeno, porque vean que tenemos tanto aerobio como anaerobio, cuando hay oxígeno, vean lo que sucede, ¿verdad? Sucede que ese piruvato que venía de esa glicólisis entra a la mitocondria, es transformado entonces a acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A entonces ya entra en el ciclo de Krebs. Sin embargo, cuando no hay oxígeno de por medio, o sea, en condiciones anaerobias, vean lo que ocurre. Ok, también el piruvato va a dar a la mitocondria y es transformado en acetilcoenzima A. Pero vean lo que ocurre. Resulta que empieza a haber exceso de NAD y eso inhibe el ciclo de Krebs. Por lo tanto, inhibiendo también la formación de ATP. Ahora, después vamos a regresar a esto cuando terminemos de ver uno de los ciclos que ustedes tienen, porque es importante retomar sobre todo esta parte de aquí, esto que tenemos aquí. Entonces, vean que ahí ya tendríamos justificado de este diagrama el paso del piruvato a la acetilcoenzima A y seguiría por aquí el ciclo de Krebs. Entonces, pero antes del ciclo de Krebs, vayámonos a este punto importante, por ejemplo, a la gluconeogénesis. A ver qué nos dicen los compañeros que tienen la gluconeogénesis en la mano. Entonces voy a parar de compartirles pantalla para que los compañeros puedan compartirnos lo que tienen del ciclo este de gluconeogénesis. Bueno, no es un ciclo de la ruta metabólica. Ciclo solo el de Krebs, ¿verdad? En este caso. Nosotros como vamos a compartir como la ruta metabólica, entonces ya lo pongo en la pantalla. Sí se está viendo. Se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, más que todo, la gluconeogénesis es una ruta metabólica anabólica, la cual utiliza como fuentes el piruvato, el lactato, el glicerol y algunos aminoácidos con excepción de la lisina y la leucina. Es importante destacar que este proceso utiliza enzimas glucolíticas, por ejemplo, el piruvato quinasa. Y ya para comenzar el proceso, digamos, comienza con el piruvato. Este se va a convertir en el oxaloacetato, el cual funciona como un terminario de alta energía cuya descarboxilación exergónica proporciona la energía necesaria para la síntesis del fosfoenolpiruvato. Después, sí. Después, digamos, del fosfonolpiruvato, pasa a lo que es un 2-fosfato glicerato. Después se da como una isomerización y se pasa al 3-fosfato glicerato. Después se da la adición de otro grupo fosfato por medio del ATP y se forma el 1,3-bisulfato glicerato. Y después este se reduce y sigue la ruta metabólica. Es importante decir que el lactato, cuando se
si se oxida piruvato, no puede seguir la misma ruta metabólica convirtiéndose en el fosfonol piruvato, sino que pasa directamente a convertirse en un 1,3-bisfosfato glicerato por medio del NADH. Una vez que está convertido en gliceraldehído 3-fosfato, me parece que se convierte en un equilibrio con la glicerona 3-fosfato y se da un paso como de ciclación para formar una fructosa 1,6-bifosfato. Después se adquiere agua y se pierde un fosfato y esto forma la fructosa 6-fosfato. Y después se transporta a través de la membrana mitocondrial por proteínas de transporte y nuevamente adquiere agua y pierde fosfato y finalmente se convierte en glucosa, que es la fuente de energía de la célula. Y sí, yo creo que por ahí. Ok, ¿alguna consulta para los compañeros? Hay varias cosas importantes que ellos dijeron, ¿verdad? Por ejemplo, ellos comentaban que algunas de las reacciones de la gluconeogénesis también son catalizadas por las mismas enzimas de la glicólisis, ¿verdad? De hecho, en ese diagrama que todavía nos están compartiendo los compañeros, esas reacciones que son las mismas que catalizan las de la glicólisis, las enzimas de la glicólisis son aquellas que están con nombre. Esas son las comunes a tanto a gluconeogénesis como a glicólisis. Es decir, por ejemplo, la reacción en la que se forma la 2-fosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato, el 1,3-fosfoglicerato. Todas esas en letras involucran enzimas de la glicólisis. Algo también que es importante de este ciclo, que voy a compartir la pantalla, vamos a ver si puedo, pero ok, ahora sí. Algo más también de esto. Son el hecho de los sustratos. Ellos hablaban aminoácidos que se utilizan en el ciclo, en la ruta, porque a partir de esos aminoácidos puedo obtener también piruvato y puedo obtener oxaloacetato. Después, otro sustrato es el lactato. Como ven, el lactato que es convertido en el piruvato, que posteriormente debe ingresar, está en el citoplasma, ¿verdad? Debe ingresar a la mitocondria para ser carboxilado y después tiene que ser reducido para ser transferido nuevamente al citoplasma, donde otra vez, ¿verdad?, se forma el oxalacetato para seguir con las reacciones que se llevan a cabo en el citoplasma. También
Otro sustrato, ojo, el glicerol. Pero en este caso el glicerol se toma y ¿qué? Es fosforilado y después es reducido a la glicerona que está en equilibrio, ¿verdad? Con el gliceraldehído y después juntos sufren una condensación para tener la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces vean todos los sustratos que se requieren en la gluconeogénesis o que se pueden utilizar en esa ruta. Ok, entonces, también observen el lugar donde se está realizando. Una parte, ¿verdad? Estos vienen externos, unos reacciones en la mitocondria, en el citoplasma, y vean que aquí es en el retículo endoplasmático. ¿Y todo esto dónde está sucediendo? Esa es la pregunta. Resulta que ¿en qué órgano? ¿En qué órgano se está realizando esta gluconeogénesis? Bueno, Profe, si no me equivoco, es en el hígado. en el hígado y en los riñones también. Exactamente, en esos dos lugares. Ok, entonces si volvemos al diagrama previo, entonces vean, ok, el glicerol, ¿verdad? Que viene de las grasas, cómo entra, ¿verdad? Y de alguna manera hay una conexión para que se utilice en la gluconeogénesis, ¿verdad? Ahora, algo importante es que esto, ¿cuándo ocurre la gluconeogénesis? También, eso es importante. ¿Cuándo se da? Nosotros hablamos de la glicólisis, que nosotros nos alimentamos y se da la glicólisis, formamos el piruvato, ¿verdad? Y acetilcoenzima A, y entonces ya sigue todo eso. ¿Cuándo es que nosotros, o cuándo es que esa ruta de la gluconeogénesis se da? Eso es algo importante. No sé, profe, cuando uno no come nada. Casi, exactamente. Cuando lo que uno ingiere no es suficiente. Entonces, por ejemplo, si uno llega y no come suficientes polisacáridos, por ejemplo, los que necesita, en ese caso, los eritrocitos y el cerebro, ¿verdad? Porque estas dos requieren constantemente glucosa, ¿verdad? Entonces, cuando no se tiene, entonces, ¿qué pasa? Bueno, el siguiente paso es la degradación del glicógeno en el hígado, que de eso ahora nos van a hablar las compañeras que les tocó lo del glicógeno. Y cuando ya esa reserva del glicógeno que está en el hígado se agota, viene entonces la gluconeogénesis, que la gluconeogénesis en este caso es la síntesis de nuevo de la glucosa, ¿verdad? Es decir, desde compuestos más pequeños. Entonces, vámonos. Ahora sí, vamos a ver. Sí, yo creo que eso era lo más importante. Ah, no, otra cosa importante. Bueno, ¿qué obtenemos de la gluconeogénesis? ¿Qué obtenemos de la gluconeogénesis? Bueno, obtenemos ¿ok? ¿O qué es lo que pasa? Se consumen 4 ATPs, ¿verdad?
que en conjunto son 3 ATPs y un GTP. Si revisamos, eso es lo que se está consumiendo a lo largo de esta ruta. Y como es una ruta de biosíntesis, pues lógicamente consume ATP. Entonces, al final, se consume ¿qué? El doble que lo que se consume en la glicólisis. ¿Ok? Entonces, ahora vámonos a esta, que es la ruta que cuando yo no estoy ingiriendo suficiente carbohidrato de mi dieta, entra en acción el Profe, perdón, metabolismo del glicógeno, ¿verdad? profe, ¿Sí? una pregunta. Y entonces, si en la gluconeogénesis se consume 4 moléculas de ATP y luego en la glicólisis de esa misma molécula de glucosa se producen netamente solo 2, ¿cuál es el propósito de eso entonces? Ah, es que todo esto usted lo tiene enlazado con otras rutas, Mm, donde está produciendo, o sea, porque vean que aquí nada más estamos viendo, estamos haciéndolo como compartimentalizado, ¿verdad? ok. A propósito de las células. Estamos viendo solamente esa ruta, esas 2 rutas. Pero ¿qué pasa? Productos que se obtienen, compuestos que se obtienen de esas rutas, me ayudan a tener más ATP para todas esas reacciones que necesitan ATP. Dentro de ellas la gluconeogénesis, cuando no tengo de dónde coger el azúcar. Está bien, ¿Verdad? gracias, profe. Ok. Muy bien, entonces las compañeras, creo que eran 2 compañeras las que tenían el glicógeno. Voy a, María del es Yeto. este. Creo que ustedes pueden, Sí, vamos a compartir, profe. van a compartir, ok. Ahí lo están viendo. Perfecto. Sí. Ok. Ok, listo. Buenos días, primeramente. Ok. Este proceso es una fuente muy importante de energía, pero rápida. Ocurre principalmente en el hígado y en el músculo. Existen ventajas y desventajas. Ventajas, es anaeróbico. Tiene como resultado producto 3 moléculas de ATP por cada una de glucosa y 2 de ATP por cada molécula de no glucosa. Entre las desventajas que presenta es que se presenta una baja cantidad de ATP en general debido a que no se puede almacenar. Es un tipo de energía realmente usada cuando se hace ejercicio. Ok, el ciclo empieza con el glicógeno fosforilasa, es decir, la fuente o lo que consumimos nosotros y luego se produce esto es la vitamina B6, que ataca un enlace glicosídico en la posición alfa 1,4. Se libera una molécula de glucosa 1-fosfato a partir de este ataque y cuando llega a la rama lateral a un cierto punto ya no puede seguir liberando glucosa 1-fosfato. Entonces ahí es donde entra la enzima transferasa que mueve, o libera más bien dicho, 3 residuos de la cadena lateral. Y una vez que se da se sigue liberando 3 residuos de la cadena lateral hasta que solo queda la cadena principal nuevamente. Una vez que se tiene la cadena principal nuevamente, entra la glucosidasa y va a hidrolizar los enlaces glucosídeos alfa 1,6 y lo que obtenemos al final vendría a ser glucosa. El segundo paso de la síntesis es que tenemos glucosa 1-fosfato. Y lo que ocurre aquí es que a partir de la insulina va a activar una proteína, la proteína fosfatasa, para que se dé la síntesis de glicógeno. Otros que vienen a participar en la activación para que se dé la síntesis del glicógeno vendría a ser la UDP glucosa pirofosfodilasa, que es una enzima catalizadora que va a reaccionar, que va a catalizar la reacción. Sin embargo,
Esta reacción también va a tener inhibidores, tantos como el glucagón epinefrina, que es un inhibidor de la síntesis por medio de la proteína quinasa A mediante un mecanismo de fosforilación. Y también participa un segundo inhibidor, a pesar de que aquí no se muestra, que vendría a ser el AMPK mediante también fosforilación, para regular así la cantidad de glicógeno que se forma. Y bajando aquí, ya mi compañera antes dijo que los dos principales lugares donde se da la síntesis del glicógeno vendría a ser el hígado y los músculos. Y eso sería. Ok, ¿alguna consulta para las compañeras? Ok, estamos claros entonces que el glicógeno lo utilizamos cuando no tenemos suficiente glucosa. Ahora, yo voy a mostrar otra vez porque no sé, yo creo que yo no puedo. Ajá, muchas gracias. Un gusto, profe. Voy a mostrar otra vez que es el mismo que teníamos. Que hay cosas importantes. Número 1, ¿por qué creen que nosotros almacenamos la glucosa como glicógeno? ¿Qué se les ocurre? Como ellas dejaron ver el glicógeno, el monómero del glicógeno sería la glucosa. Y el glicógeno es ramificado. Realmente ahí tenemos que todas las glucosas están unidas entre sí en la cadena principal por enlaces glicosídicos 1,4, bueno, alfa 1,4. Y aproximadamente, más o menos, ¿verdad? Cada 10 residuos es donde se presenta una ramificación, que es esta que está dibujada aquí, por ejemplo. Y esa ramificación surge de qué? De un enlace glicosídico 1,6 en este punto, ¿verdad? Con alguna de las glucosas de la cadena principal, más o menos cada 10 residuos de glucosa tenemos un enlace glicosídico 1,6 y esa cadena lateral que también está enlazada mediante enlaces glicosídicos 1,4, igual que esta. Ahora, algo que no se mencionó es que, bueno, ¿qué sería el final, el extremo, más bien el extremo no reducido de la cadena está unida a una proteína, que es la que tiene que ver con la elongación de esta cadena. Y resulta que las unidades de glucosa que se van adicionando, por ejemplo, aquí cuando estamos formando el glicógeno, se van adicionando en los extremos que no son reductores. Otra cosa importante, ahora, ¿por qué es que lo tenemos como reserva? ¿Por qué tenemos a la glucosa como reserva como glicógeno y no como glucosas? Bueno, imagínense, la glucosa es completamente soluble, ¿verdad? Y si tuviéramos la misma cantidad de glucosas ahí disueltas en el medio, ¿ustedes qué creen que va a pasar? La concentración es muy alta. Ajá, empezamos a esas zonas donde tenemos un montón de glucosas empieza a ingresar el montón de agua, ¿verdad?
O sea, el desequilibrio sería terrible. No sé cómo podríamos mantenerlo. Entonces, por eso las glucosas están almacenadas como como un compuesto no soluble, enorme, no soluble, que se empieza a utilizar las glucosas que tienen cuando se necesitan. Vamos a ver algo importante aquí. Bueno, algo importante que se puede apreciar aquí de este dibujo también, aunque si uno no lo lee, no lo sabe, no es tan fácil verlo ahí del dibujo, es que el glicógeno en el hígado no se degrada por completo como lo muestran aquí. Ven que siempre sigue una cadena, no se degrada completamente. Y lo que se va recortando, como decíamos, son aquellos residuos donde no está el extremo reductor. Ok. Y algo importante que también se puede ver, y creo que las compañeras lo dijeron de este otro diagrama, es que quien provee el azúcar para la sangre que se necesita va a ser el hígado. Aquí están las flechas. La glucosa que nos queda de más, entonces hace que vayamos en esta dirección y entonces almacenemos glicógeno. Cuando se ocupa, va en esta otra dirección y es el hígado el que va a estar dando la glucosa que se necesita en la sangre. El glicógeno que está en el músculo, como ven, no va para allá. Sí viene de la sangre al músculo, pero no el inverso. Y esta de aquí se utiliza para energía únicamente. La que está en el músculo. Eso es otra cosa importante de esta ruta. Entonces ya vimos, ¿verdad? Ya vimos las conexiones aquí, ¿verdad? Otra conexión más cuando nos hace falta glucosa. Ok, entonces vámonos con la ruta de las pentosa fosfato para dejar de última la de los ácidos tricarboxílicos. Bueno, la ruta de las pentosas fosfato es una ruta alternativa de oxidación de glucosa. Consta Un de dos poquitito, partes. perdón, Alan, aquí Sí. la ventaja es que no nos vamos a equivocar con el nombre, ¿verdad? Porque están los dos Alan en el mismo grupo. Tal vez un poquitito más alto, tal vez más cerca del micrófono. Ok, no sé si ahí ya me escucha bien. Ahora sí, ya lo escucho muy bien. Gracias. Bueno, lo que estaba diciendo es que la ruta de las pentosas fosfato es una ruta alternativa de oxidación de la glucosa y que prácticamente se da en cualquier tejido del cuerpo. Ok, la ruta pasa de la glucosa 6-fosfato a la 6-fosfato gluconato a través de la formación de una 6-fosfato-glucolactona, que es esta de acá. Esa se cataliza por una deshidrogenasa, que es una enzima que depende del NADPH, que es el receptor de hidrógeno, en lugar del NADP. Digo, del NAT, nada más. Después, lo que pasa, la lactona que se forma acá, se hidroliza
con una hidrolasa y en una segunda etapa oxidativa se da una descarboxilación para formar lo que es ya la pentosa fosfato. Después se da una parte que es la parte no oxidativa del ciclo, que es la hablar ritual. Bueno, cabe destacar que la primera parte, que lo explicó el compañero, es una parte, bueno, no sé si lo recalcó, es una parte oxidativa no reversible. O sea, esto solo va para hacia una dirección. Una vez ya obtenido la ribolosa 5-fosfato, viene la parte no oxidativa, que esa sí es completamente reversible. Ok, la idea de esa parte es transformar todas las ribulosas. Como pueden ver, ve que hay como 2, 3 pares como de los mismos cuadritos como el P. Están representando la ribulosa 5-fosfato. Entonces, la idea es que todas esas flechas son todas las posibles reacciones que se pueden llevar a cabo, perdón, para, como pueden ver al puro final, obtener, llegar al producto inicial del ciclo. En este caso es la glucosa 6-fosfato. Entonces, como pueden ver, hay reacciones que permiten cambiar los azúcares a carbonos de 3, 4, 5 y 7, o sea, azúcares con 3, 4, 5 y 7 carbonos. Esa es la parte no oxidativa, que es completamente reversible. Y más que todo esto sería como el ciclo de ¿cómo se llama? La pentosa fosfato. Sí, bueno, y que se dan todos los tejidos porque se utiliza para la síntesis de de los azúcares del ADN y el ARN. Más que todo eso, profesor. Ok, muy bien. Entonces, vean lo que dijeron los compañeros, muy importante. ¿Qué pasa aquí? Que esta pentosa fosfato tiene dos, digamos, son como dos en una, dos rutas en una. Una que es oxidativa, ¿verdad? Que es la que ellos hablaron de la obtención de la lactona. Se oxida la glucosa a la lactona correspondiente y después hay una hidrólisis y después pérdida de CO2 para formar la ribulosa. Y después la otra parte que es la no oxidativa que se da dependiendo de qué? Del estado metabólico en el que se esté. Y que a partir de ahí se obtienen una serie de otros azúcares de diferentes tamaños. Y uno de ellos, ¿cuál es? La ribosa, que se utiliza para los ácidos nucleicos, ¿verdad? Y algo importantísimo de esta de las pentosas fosfato es que esta ruta da que, como lo ponían al inicio, tal vez si podemos subir en la figura un poquito los compañeros para ver el cuadrito de arriba. Si la podemos subir, la figura. Exacto. Que ahí, ¿qué sucede? Lo importante, los productos, ¿cuáles son? La formación de NADPH. Esa es la clave. Que son precursores, que en este caso el NADPH es un precursor importante para rutas anabólicas, ¿verdad? Y particularmente, ¿dónde? Bueno, en la síntesis de ácidos grasos y de isoprenoides. En ese caso, ese NADPH que se está formando ahí. Ahora, un dato interesante es que en la mayoría de las células, menos de un 10% de la glucosa es degradada en esta vía. Menos del 10%.
Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora sí con la ruta que nos falta. Pero antes regresemos brevemente a este, ¿verdad? Entonces vean que ellos acaban de hablar de esta aquí, de este pase de glucosa a las pentosas, donde acabamos de decir menos del 10% de la glucosa se viene por acá. Y que ahí se produce, vean, NADPH, que es necesario para otras biosíntesis. Y también, bueno, producimos las pentosas y sabemos que otros azúcares que andan por ahí. Pero pentosas porque, claro, es muy importante para los ácidos nucleicos. Entonces, vean que hablábamos de piruvato y hablábamos de acetilcoenzima A que se produce para que entren en el ciclo de Krebs, que se llama ciclo porque definitivamente es un ciclo, ¿verdad? Cerrado. Y que los compañeros de otro grupo nos van a explicar. Voy a compartir la pantalla, profe. Muy bien. Ok, se ve bien, dos imágenes. Sí, Yo lo veo. Ok, en el ciclo de Krebs, principalmente las funciones es que produce la mayor parte de dióxido de carbono en los tejidos de los animales y es la mayor fuente de coenzimas que impulsan la producción de ATP en la cadena respiratoria. Dirige el exceso de energía hacia la biosíntesis de ácidos grasos. Esto hace que permita el almacenamiento energético. Y el total de la producción que tiene el ciclo es 3 moléculas de NADH, 3 de NADH+, y 4 de ATP al final. No, mentira, 4 de ATP no. Una de ATP, una de ADP, un FAT H2 y un FAT. Y mis compañeros les van a seguir explicando el proceso. Acá sacamos estas dos imágenes porque en esta, la de la derecha, la que no es con colores, hay cosas que en la otra no están, entonces se puede ver mejor. sí, o viene representado un toque diferente. Y bueno, yo lo quería explicar como un poco así como más por encima, entonces básicamente lo que pasa es que el piruvato que viene de la glucólisis se transforma en acetilcoenzima A, que eso es lo que entra al ciclo de Krebs, como la profe dijo, es muy evidente que es un proceso bastante cíclico, que dice una serie como de reacciones que tienen como objetivo principal producir energía en forma de ATP y GTP, que es una forma similar, que si no me equivoco, no todos los organismos lo producen de esa manera. Y también funciona como precursor de aminoácidos, macromoléculas, y así. No sé si Esteban quiere continuar con lo que falta. Sí, perdón, es que no podía desmutearme. Entonces, en el ciclo, básicamente lo que sucede es que, como decía Carlos, el piruvato se transforma aquí en acetilcoenzima A, que es lo que entra aquí al ciclo. Entonces, al entrar al ciclo, se reacciona con el oxaloacetato mediante todos los pasos ocurren por mediación enzimática. Entonces se combina con el oxaloacetato y forma entonces esta estructura citrato de 6 átomos de carbono. Entonces esa estructura comienza a sufrir una serie de transformaciones de hidrólisis también y en 2 de los pasos libera moléculas de CO2. Entonces, después de esos 2 pasos, se vuelve a transformar en una molécula de 4 átomos de carbono. Y en estos 2 pasos, que son muy importantes, porque son muy exergónicos, entonces liberan mucha energía que permiten la síntesis de GTP, que es también
una molécula altamente energética en sus enlaces, al ser hidrolizada es parecida al ATP, pero en vez de un residuo de adenina tiene un residuo de guanina. Entonces, al ser muy exergónicos estos pasos, puede sintetizarse ese enlace a partir de GDP para pasar a GTP. Y luego esta molécula de 4 carbonos continúa transformándose, ¿verdad? A través del ciclo mediante diferentes pasos enzimáticos hasta que vuelve a regenerar el oxaloacetato, que reacciona entonces de nuevo con otro acetilcoenzima A que entra al ciclo y continúa. Y eso sería. Ok, muy bien. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Este ciclo se produce en la mitocondria, ¿verdad? Al final estamos obteniendo CO2, ¿verdad? De cada acetilo obtenemos 2 moléculas de agua, si lo vemos a lo largo del ciclo, ¿verdad? Y estamos obteniendo 2 de CO2. Esos acetilos, estos de aquí, algunos provienen del piruvato, ¿verdad? Y a su vez también de dónde provienen, de la beta oxidación de los ácidos grasos. En términos generales, de todo este ciclo de Krebs, sale un GTP, que es este que está aquí, vamos a ver, este de aquí. Salen 3 moléculas de NADPH, ojo, eso es clave, y sale una ubiquinona también. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esos? Porque esos, NADPH y la ubiquinona, se necesitan después en la cadena respiratoria, que ellos lo mencionaron. Porque al final, bueno, vamos a ver el diagrama que yo les dije que teníamos que ver al final nuevamente. ¿La quito, profe? Sí, porfa, para poder compartirles yo uno de los diagramas. Vamos a ver dónde estaba. Vamos a ver si estaba aquí. Ok. Este de aquí. ¿Verdad? Para ver esa unión, ¿verdad? Habíamos hablado de la glicólisis, ¿verdad? Tomaba la glucosa de lo que ingeríamos y entonces llegaba un momento en que producíamos piruvato y ese piruvato era transferido a la mitocondria y se producía acetilcoenzima A que entra en el ciclo de Krebs que hablábamos, ¿verdad? Entonces, de ese ciclo, ¿verdad? Se está generando GTP. Pero además se estaban generando 3 NADPH y ubiquinona. ¿Qué pasa? Que esos, aquí está ese NADPH que se genera, aquí están 1, 2, 3, ¿verdad? Esos 3 NADPH que se generan en ese ciclo ayudan a esto que se ve aquí. El agua y esto que se ve aquí. O sea, en ese transporte de protones. Y este transporte de protones, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando están siendo transportados, vean aquí lo que está sucediendo. Entonces,
Esos NAD pH son transferidos a la cadena respiratoria donde se produce energía y esa energía hace que se transporte, que haya este gradiente de protones que me ayudan en la síntesis de ATP. Entonces, en la síntesis de ATP, o sea, la fosforilación oxidativa, resulta que en total se obtienen 9 moléculas de ATP aquí, gracias a ese NAD pH, lo que provocan del gradiente, se generan 9 moléculas de ATP. Y si le suman a esas 9, una que vimos que se generaba en el ciclo de Krebs, vamos a tener en total 10 ATPs por cada acetilo. Vean qué montón. Eso es lo que está sucediendo ahí. Si nos vamos al diagrama general, otra vez, ¿verdad? Vean que aquí, piruvato, ¿verdad? Bajo condiciones aerobias, en la mitocondria, ¿verdad? Acetilcoenzima A. Y por cada grupo acetilo que viene por acá, o viene de la beta oxidación, mucho viene de la beta oxidación aquí, cuando entran en el ciclo de Krebs, que me da estas especies, ellas me ayudan en ese gradiente de electrones. Y ese gradiente de electrones en la fosforilación oxidativa me está produciendo 9 moléculas de ATP y una de GTP, que casi es considerada entonces ATP, que me ayudará en qué? En otro montón de procesos biosintéticos que tengo en la célula, o inclusive también algunos que son de degradación. Entonces, claro, vean que no podíamos entrar a ver la fosforilación oxidativa. Aquí se queda uno tamaño rato. Tampoco podíamos ver la beta oxidación de los ácidos grasos. No nos da tiempo a más. Lo que podíamos hacer era tener un vistazo general de esto para tener una idea de dónde están ocurriendo las cosas, en qué órganos y cuándo, ¿verdad? Profe, una pregunta. Ujú. Digamos, una célula en un órgano va a realizar todas estas rutas sintéticas, incluido el ciclo de Krebs. Pues se supone que el ciclo de Krebs, digamos, en esos casos, se da así, prácticamente en todas, porque se ¿Y el ocupa. resto? Pero en algunos lugares, vean, en el hígado y en los riñones teníamos la gluconeogénesis, nada más. ¿Verdad? Específicamente, hablando del ser humano. Específicamente. Por ejemplo, los músculos. En el músculo, bueno, sí teníamos la generación de glucosa. Ahí esas células que están ahí están generando específicamente para eso. Ahora, se supone, y bueno, lo puedo decir porque yo soy de la parte vegetal, imagínense. Entonces, yo sí se lo puedo decir en la parte vegetal. Toda célula vegetal tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Claro, después pasa a formar parte de grupos de tejidos especializados. Pero luego yo cojo cualquiera de esas células de ese tejido vegetal y puedo hacer que ella tiene toda la información necesaria para hacer cualquier cosa después. En los seres humanos cambia la cosa, ¿verdad? Yo creo que ahí cambia muchísimo. Entonces, a esa pregunta suya, yo diría, algunas sí hacen de todo.
pero principalmente veamos en el hígado, como vimos con la gluconeogénesis, veamos el músculo, ¿verdad? Veamos los riñones. La fosforilación, no, las pentosas fosfatos, los compañeros decían en cualquier lado, pero vea que las pentosas fosfatos es menos del 10% de la glucosa, lo que se utiliza. ¿Verdad? Entonces casi que habría que ver en otros órganos qué está pasando. Ahí sí tendríamos que hacerle la pregunta tal vez para ver exactamente tal célula en tal ubicación está haciendo esto o el otro. Pero ya sabemos que no todas van a estar haciendo lo mismo, ¿verdad? Por los ejemplos que vimos ahora. Ahora, en células vegetales sí puedo hacer de todo. Lo que pasa es que de nuevo se especializan y están haciendo cosas particulares, ¿verdad? En la parte aérea, en las raíces. Igual tiene que pasar con los animales, ¿verdad? Están haciendo cosas particulares. Entonces, resumiendo, ¿cuál sería la respuesta? No van a estar haciendo todo, dependiendo del órgano donde estén ubicadas. Ok, gracias, profe. Ok. Ok, entonces, bueno, más o menos hemos podido visualizar, como dicen a grandes rasgos, estas rutas. ¿Qué se necesita? Bueno, capítulo 16, que lo estudien, ¿verdad? Ahí hablan una parte del ATP que es importante que la lean, ¿verdad? Estos diagramas que vimos, lo que hemos comentado hoy en la clase. Y lo que me quedaría por pedirles es una pequeña tarea, que consiste en que revisen para cada una de estas rutas que vimos, cuál es el paso clave en términos de regulación. Todas estas rutas tienen una enzima que es clave, al menos una, que es la que está regulando todo. Y algo importante, que lo mencionaron ustedes cuando expusieron una de las rutas, no me acuerdo cuál de los grupos fue, que lo mencionó bastante. Ah, bueno, creo que fueron las compañeras del metabolismo de glicógeno. Están regulados. Hay varios compuestos que regulan. Pueden ser hormonas, pueden ser otro tipo de metabolitos los que regulan. Y la regulación a veces es alostérica, ¿verdad? ¿Qué quería decir eso de alostérico? ¿Quién me puede decir? Cuando un sustrato se unía a un sitio de una proteína, generaba un cambio conformacional. Exactamente. No necesariamente o sea, no es que va al sitio activo, sino en algún lugar de la enzima exactamente se une y genera un cambio conformacional que hace que ya no funcione, ¿verdad? La regula. Muy bien. Cuando se habla de, profe, ¿Sí? cuando se habla de pasos de regulación, se refiere a los inhibidores. Hay de todo tipo de regulación, Okay. ¿verdad? Entonces, revisen cuál es el paso clave de cada una de estas. Se los va a decir cuando ustedes busquen cada una, dice
enzima clave es, y entonces ustedes ven ahí. A ver qué es lo que sucede, por qué se dice que esa enzima es clave. Puede ser una regulación alostérica que ocurre ahí, podrían ser otras sin fin de cosas, ¿verdad? Podrían ser compuestos específicos, efecto alostérico, ¿verdad? O no sé. Entonces, sí, eso es lo único, digamos, importante que nos queda, pero que eso lo pueden revisar ustedes y haciéndolo como tarea. Y es muy breve. Llegan y dicen, ciclo de Krebs, la enzima clave es tal por esto, esto, esto. Las pentosas fosfatos, tal y tal y tal y tal. La gluconeogénesis, tal y tal y tal y tal. O sea, es breve, no tiene que ser un tratado de cada uno de las enzimas, ¿verdad? Es algo muy al grano. Nada más para que seamos conscientes, la tarea tiene eso como fin, que seamos conscientes de esa regulación que existe y dónde se está dando. Eso Entonces, ¿y para sería. cuándo la tarea? ¿Perdón? ¿La tarea para cuándo es? Como puede ser 8 días, si les parece. Ok, y la subimos a mediación. ¿Usted va a habilitar Sí, o se la yo mandamos por habilito un lugar ahí para que la depositen.